levantó la mano Yumei y ya se fue, miren. Rapidito, a ver, ya se anotó aquí la asistencia y se fue. Bueno, desde esa semana lo que tenemos programado en la materia es con respecto a iniciar ya con la unidad número 4, creo. Niño del adolescente. Es la unidad número 4. Empezamos con lo que viene siendo anemia, que es lo que grabé con el grupo 605 en la mañana. Luego sigue leucemia, que vamos a grabarlo ahorita, y hemofilia. Luego artritis reumatoide, anafilaxia, hipoglucemia, hipocalcemia. Y esta semana, aparte de los quiz, tenemos dos actividades. Uno es un cuadro comparativo de anemias, que es solo y exclusivamente de la fisiopatología de los tipos de anemia, y una infografía. La infografía la van a hacer, si su apellido inicia con la A, pues van a hacerlo de anemia. Si su apellido inicia, por ejemplo, FGH con la H, lo van a hacer de leucemia y así, ¿no? Aquí ya hay unos alumnos que ya lo hicieron y esto se cierra hasta el próximo domingo, ¿no? Entonces, es lo que tenemos para esta semana y la próxima semana quedamos que vamos a continuar con la unidad número 5, pero no los voy a ver el lunes, pero el examen está programado, acuérdense, para el día 14. El próximo viernes es el examen de la unidad 4 y la unidad 5, ¿ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Okay. Sí, profe. Bueno, entonces ya estoy grabando, voy a dejar de compartir esto y nos vamos a ir entonces al tema de lo referente a leucemia. Si tienen alguna duda, por favor, me la hacen saber para pausarme y tratar de explicarles. Ok. ¿Alguien sabe lo que es leucemia? Es un tipo de cáncer, profe. Ok. Muy bien. ¿Qué células son las que están afectadas cuando el paciente tiene leucemia? Los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos. ¿Cuántos son los valores normales de los glóbulos blancos? Aproximadamente los pacientes pediátricos. Cric, 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 cric. Bueno, pues en el video de anemia, ahí viene, perdón, con respecto a los valores normales de los pacientes pediátricos. De una vez, como estamos aquí grabando, voy a compartirles una imagen con respecto para el examen, que no batallen para copiar, ¿no? Denme chancita, voy a dejar de presentar esto y les voy a mostrar una imagen con respecto a los valores normales de lo que sería en este caso tanto lo que viene siendo leucocitos como lo que vienen siendo los glóbulos rojos, que vienen siendo en este caso los eritrocitos. ¿Ok? Un segundo. Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque cuando estamos hablando nosotros de glóbulos rojos, glóbulos blancos y todo ello, es diferente en un neonato que en un niño, en un lactante, y mucho más diferente, por ejemplo, si estuviéramos hablando de ustedes que tienen como 20 años, ¿no? Entonces, en un recién nacido, en un neonato, hablar de leucocitos, lo normal es entre 12,000, bueno, entre 5,000 y 21,000 leucocitos. Si estuviéramos hablando de ustedes de 20 años, decir que tienen más de 21,000 o más de 10,000, ya estaríamos hablando de algo patológico. Aquí donde dice hombre o mujer adulto, son los mismos valores de los leucocitos, entre 5 y 10,000. Mande, María. Si alcanzan a ver la imagen, entonces, screenshot, guárdenla ahí porque es pregunta de examen y luego los quiz, la profe les pone preguntas incorrectas, ¿no? Para que se traumen. Ustedes contesten la que creen que es, aunque en el quiz les aparezca mal, pongan la que ustedes creen que es. Sabía yo que era eso. Pues Así sí, pasó como el quiz de la semana pasada. Así es, porque ustedes están copiando. Entonces, a mí lo que me interesa es que me pongan ustedes la respuesta a lo que ustedes creen. Si me ponen en el quiz lo que les salga bien, porque su compañero la contestó y le salió bien, pero la respuesta está incorrecta porque en la clase yo hice énfasis de qué es cada cosa, ustedes pongan de lo que ustedes creen que es. Aunque su jefe de grupo haga ojitos ahí que digan, yo al momento de calificar voy a considerar las respuestas adecuadas. Entonces, ¿cuáles son los valores normales de los leucocitos en los neonatos? Estaríamos hablando entre los 5,000 hasta los 18,000. En un paciente ya de la vía extrauterina, un niño de 6 meses, vean, por favor, el rango es entre los 6,000 y los 15,000. Pero si estoy hablando de un adulto como ustedes de 20 años, el rango es entre los 5 y los 10,000. Entonces, hablar de leucemia, estaríamos hablando de estos leucocitos por debajo de 5,000.
Así de sencillo. Llámese neonato o llámese adulto, como sea. Si el paciente tiene menos de 5,000 leucocitos, eso nos hace sospechar de algo anómalo. Y cuando el paciente tiene leucemia, no solamente es los leucocitos, siempre el paciente va a tener disminución de la hemoglobina, siempre mi paciente va a tener anemia. ¿Qué tipo de anemia tiene un paciente con leucemia? ¿Alguien sabe? Y lo exento en este momento. ¿Lo vieron el semestre pasado con la maestra Laura? ¿Era maxiforme algo así? No. Caliente, pero no. Ahí les va. Es anemia aplásica. Y eso iba a decir yo. ¿Por qué anemia plástica? Porque absolutamente ningún elemento forme de la sangre se encuentra en sus valores normales. Todos se van a encontrar en células, hablando de lo que viene siendo los hematíes, todo ello, leucocitos, reticulocitos, mieloblastos y eso, solamente inmaduros. Entonces, cuando hablamos de leucemia, como bien lo decían sus compañeros, es el tipo de cáncer más frecuente. Se trata de los cambios que van a tener hematológicamente hablando y encontramos puras células inmaduras. Es más frecuente en los niños, en los varones, y se desconoce qué es la causa. Sin embargo, hay factores, hablando de la genética, hablando de inmunodeficiencias y factores ambientales que los pueden desencadenar. La médula ósea se encuentra dentro de los huesos y es la que se encarga de formar las células de la sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces voy a tener tanto linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos inmaduros, así como los eritrocitos inmaduros. De igual manera, plaquetas. Las leucemias les vamos a poner apellido. Si la célula que está aumentada son basófilos, vamos a decir que es este tipo de leucemia, o si es de los monocitos. Entonces le vamos a decir células mieloides, ¿sí? O células linfoides principalmente. Entonces tengo una leucemia linfoide. Si tiene poquito tiempo y el paciente le está yendo tremendamente mal, le voy a poner aguda. Pero si el paciente tiene 2, 3 o 4 años enfermo con esos cambios hematológicos, le voy a decir leucemia, ya sea linfocítica o linfoblástica o monocítica o y le voy a poner el apellido de crónico o agudo. ¿Sale? Ahorita les voy a dar el acordeón con respecto a cuál es el tipo de leucemia más frecuente en los pacientes pediátricos, y para eso nosotros debemos de saber que los leucocitos consisten en el paciente con leucemia con la proliferación no controlada de estas células. Esos leucocitos inmaduros van a invadir todo lo que es la médula ósea, de tal manera que nuestro paciente va a tener afectaciones muy importantes en su inmunidad. De manera general, decimos que los niveles normales de los leucocitos están entre los 4,500 y los 11,000 glóbulos blancos por mililitro o por microlitro, como ustedes le quieran decir. Entonces, les decía, la leucemia la voy a clasificar en linfática o mieloide, aguda o crónica. Entonces, ¿alguien sabe cuál de todas estas es la más común en los pacientes pediátricos? Porque las otras tres son exclusivas o son más comunes en los adultos. Entonces, la leucemia linfática aguda, en este caso, es el cáncer más frecuente en los pacientes pediátricos, hablando de lo que viene siendo la inmunidad, y constituye en la diseminación a otros órganos, como viene siendo el vaso, el hígado, los riñones, proliferando y afectando en los pacientes otras alteraciones a nivel inmunitario. La presencia de meningitis, anemia, insuficiencia renal y problemas hepáticos son los fenómenos que en muchas ocasiones desencadenan o nos hacen a nosotros pensar en que algo no está bien. La presencia de moretes, la presencia de lo que viene siendo ganglios, esos cuadros infecciosos en el paciente de repetición que no mejoran con el tratamiento, hacen sospechar a nosotros que algo no está bien. La leucemia linfática crónica, esta va a afectar principalmente a los adultos mayores, más en los hombres. Aquí los hombres ganan, y qué bueno que nos ganen aquí, que las mujeres, y en este caso el pronóstico va a depender mucho de la cantidad de linfocitos en sangre, así como la gravedad de la anemia. La leucemia mieloide aguda, esta se caracteriza en la formación de granulocitos, y de igual manera el paciente va a tener otras patologías, y es en cualquier edad, pero sobre todo a nivel del paciente adulto. El tratamiento con lo que viene siendo con la quimioterapia es el tratamiento de elección. En el paciente pediátrico, en la que decíamos ahorita, el tratamiento de elección es el trasplante de médula ósea.
Entonces, aquí es muy diferente la oportunidad que tiene el paciente para mejorar su estado clínico. La leucemia mieloide crónica afecta a todos los pequeños, a todos los pacientes, sin embargo, no es frecuente en los niños pequeños, cursa con anemia, la escasez, hablando de las plaquetas a nivel de la sangre, y el paciente va a tener crecimiento tanto hepático como lo que viene siendo en este caso a nivel del vaso. La presencia de fiebre, fatiga, debilidad, pérdida de peso y el apetito, así como la presencia de ganglios linfáticos aumentados de tamaño, hacen que uno sospechemos de estas patologías. Entonces, si en el examen yo les pongo a ustedes dibuja, esquematice, lo que viene siendo un paciente con leucemia y un paciente con una biometría hemática o un frotis de sangre normal, en el caso del paciente con frotis normal, la célula que más predomina viene siendo en este caso el eritrocito. Vean cómo tenemos nosotros así como si fuera, yo les digo, es una pizza con mucho pepperoni, y la otra tiene una pizza o tiene más champiñones que pepperoni. Entonces los champiñones vienen siendo aquí las células, en este caso de los linfocitos, que están todas anormales. Tengo gran variedad de los mismos, y en el caso de del frotis del paciente normal, tengo muchos eritrocitos, y vean por favor cómo tengo solamente algunos casos de células linfoides nada más. Entonces, el paciente con leucemia vamos a encontrar esto, y por lo tanto, este paciente, así nada más con ver este frotis, este niño tiene anemia. Pueden ser cuadros agudos o cuadros crónicos, dependiendo nosotros lo que encontremos, y dentro del cuadro clínico, si el paciente tiene anemia, pues tiene palidez. Pero como tiene disminuido las células que nos van a defender un poquito, pues si el paciente tiene fiebre, el riesgo de procesos infecciosos, el crecimiento del hígado, del vaso, la presencia de ganglios, y pues encuentro un paciente con disminución también de las plaquetas. Entonces, todo esto lo voy a encontrar en todos los pacientes, llámese leucemia, linfoide o mieloide, aguda o crónica, voy a encontrar este mismo cuadro clínico. Hay síntomas comunes a nivel sistémico, a nivel pulmonar, a nivel muscular, pero todo va relacionado con esa hemoglobina, con esos aumentos de leucocitos que empiezan a identificar a un paciente como enfermo. Entonces, de tal manera que yo tengo que ir diciéndole a las mamás de los pacientes pediátricos si eso tiene mucha relación, hablando de la herencia, como también en el caso de esta patología, el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda, ¿sí? El 60% de estos pacientes, ¿sí?, va a vivir hasta 5 años aproximadamente. Entonces nosotros tenemos chance de nosotros detectar en el control de niño sano, donde vemos a este tipo de pacientes con deterioro generalizado de su sistema inmunológico. El trasplante de médula ósea logra una supervivencia libre de enfermedad. O sea, esos pacientes sí se van a curar en un 50% de los casos. A diferencia de la leucemia linfocítica crónica, estos pacientes, vean por favor, la irrigación del vaso es uno de los tratamientos más importantes para tratar nosotros de darle más tiempo a las células inmaduras que están circulando en nuestros pacientes. Y aquí el tratamiento radica principalmente en quimioterapia y radioterapia. En el paciente con leucemia mieloide aguda, el tratamiento consiste también en lo que viene siendo trasplante de médula ósea y la quimioterapia. En el paciente con leucemia mielógena crónica, este paciente se administra lo que es quimioterapia, y en estos pacientes les va, pues hasta cierto punto, estamos hablando de los adultos mayores, les va más o menos, no les va tan mal como a los otros. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se va a hacer de una manera muy sencilla y al mismo tiempo bien traumática. Yo tengo una biometría hemática de control, y todo mi paciente con anemia de difícil control, que yo encuentro todas las células inmaduras, debo de sospechar de leucemia. Entonces, a estos pacientes lo que se les hace es una toma de médula ósea para ver cómo se encuentran a nivel celular las características de clínicas hematológicas de este paciente directamente desde la fuente. Por eso les digo, es algo tan sencillo y al mismo tiempo tan complicado, porque al momento de hacer nosotros lo que viene siendo la medición de las celularidades de la médula ósea, el paciente se hace sin anestesia, ¿sí?, y con un trocker donde se le saca esa muestra, ¿ok? ¿Qué pasa si yo le administro anestesia? Pues la muestra no me sirve, la contamino. Entonces, por eso tiene que ser así. El diagnóstico lo hago a nivel histopatológico y diferencial, donde yo encuentro dentro de los antecedentes si es células mieloides o linfoides y el tiempo que tiene mi paciente enfermo. Entonces, aquí está.
Yo a través de lo que viene siendo una punción con ese trocar, llego y agarro en este caso lo que viene siendo un pequeño trozo de médula ósea. Si mi paciente lo trasplanté o si mi paciente es en seguimiento, cada visita con el hematólogo o con el oncólogo radica en hacer este procedimiento. A mí me tocó en el Hospital General con el doctor Rivas Llamas, no sé si todavía esté vivo el doctor, la enfermera que lo auxiliaba era la que las hacía. El doctor estaba con puro coco wash con el paciente interrogándolo y que cómo estás con tu cuadro clínico y esto, y la enfermera, así como cuando ustedes van a preparar a un paciente porque lo van a inyectar, tenía listo el paciente y un piquetito, y ñaca no era piquetito, era piquetote, pero la enfermera era el que lo hacía. Entonces, el paciente, estamos hablando de un niño de 4 años o un niño de 18 años, o el paciente que sea, el paciente ya sabía lo que iba. Entonces, decirte que te voy a hacer una toma de médula ósea y darte la noticia de que en el frotis encuentro células tanto maduras como inmaduras, eso es bueno para el paciente. Entonces, eso es una forma de regocijar al paciente porque está esperando lo peor. Siempre cuando el paciente con leucemia, está esperando lo peor. Entonces, este tipo de diagnóstico pues se hace a través de este estudio. ¿Cómo lo prevenimos? Si yo tengo un paciente en situaciones de exposición, por ejemplo, a sustancias químicas o a sustancias que van a hacer que nuestro sistema hematológico cambie. Por ejemplo, si yo soy un enfermero que estoy trabajando en el área de radiología, aplicando material de contraste, tomando las muestras a mis pacientes y no me cuido lo suficiente, voy a tener alteraciones en la médula ósea. Hace muchos años, cuando hice la maestría en seguridad e higiene, había una beca por parte de CFE donde nos decía que si mostrábamos o demostrábamos que las personas que vivían abajo de las torres de alto control, de alto voltaje, que no representaban alteraciones en su salud, nos iban a pagar a nosotros por la tesis de demostrar que la gente no se enfermaba. Entonces, es imposible tener una tesis condicionada de esa manera porque pues muchas personas sabemos que la conducción del sistema eléctrico de alto voltaje cambia lo que viene siendo en este caso a nivel de médula ósea, la celularidad. Entonces, estaba condicionado nosotros al momento de hacer ese estudio y pues obviamente no se nos daba ningún rango de poder decir, no, si el paciente está expuesto al voltaje alto por vivir en esa zona, es de riesgo, pues imagínense, todas las personas que tenían sus casas que CFE invadió, pues tenían que quitarlas de ahí y CFE los tenía que indemnizar. Entonces, es algo muy complicado. Sin embargo, pues la vigilancia periódica con personas con anormalidades cromosómicas es algo que también se presenta. Sinaloa es un lugar endémico de leucemia, sobre todo en lugares, por ejemplo, como Villa Juárez, donde tenemos a mujeres en edad gestante que están trabajando con fármacos o con sustancias que se llaman organofosforados. Traducción de eso, las personas que utilizan fertilizantes. Las mujeres que están en los campos y consumen esa agua, muchas de ellas vamos a encontrar con alteraciones cromosómicas muy severas y se relacionan mucho con lo que es leucemia. Con respecto a las transfusiones, si yo tengo un paciente con celularidades disminuidas, como viene siendo las plaquetas, el eritrocito, a muchos de esos pacientes se les tienen que estar transfundiendo paquetes globulares completos. La sangre tiene que ser transfundida de manera directa, lentamente, verificar si el paciente es totalmente compatible, porque esos pacientes no se van a transfundir en una ocasión, van a ser muchas ocasiones en las que se tienen que transfundir, y ustedes como personal de enfermería, de forma inmediata tienen que quitarle al paciente ese paquete globular en dado caso que tenga algún fenómeno hablando de anafilaxia o de alergia a ese paquete globular. Dentro de lo que viene siendo la eliminación del paciente cuando se le administra algún medicamento, que es la quimioterapia, hay efectos colaterales muy común en los pacientes, como viene siendo la pérdida del cabello, algún tipo de tumefacción o cambios en la textura de la piel, y de igual manera lo que viene siendo el sitio de administración de medicamentos, como la presencia de tromboflebitis. El paciente puede presentar vómito, alteraciones nutricionales donde los alimentos no les sirven absolutamente de nada, la comida es desagradable para ellos en cuestión de sabor, y en el niño, el paciente pediátrico, pues eso es tremendamente cansado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con referente a leucemias? Es una presentación muy general, sin embargo, hay un especialista que es el oncólogo pediatra que se encarga de este tema, una especialidad médica de 4 años,
para tratar a estos pacientes, pero aquí el enfoque más que nada es de nosotros sospechar en todo el paciente con una biometría hemática irregular, con leucocitos menores a 5,000 y todo lo que viene siendo presencias irregulares o anormales, inmaduras de la celularidad de la sangre, que sospechemos nosotros de que algo no está bien para poder referir a un centro especializado a estos pacientes. ¿Preguntas, jóvenes? Entonces, la leucemia es diferente dependiendo